Saludo para los miembros del jurado del Festival de Teatro en Tus Zapatos. Soy Andrés Madrid, en nombre de Saiza, Pequeño Teatro de Río Negro, colectivo de narración oral, junto con Sergio Albeiro Giraldo Gutiérrez, pues postulamos el siguiente relato de Edgar Allan Poe, El gato negro, uno de los relatos más conocidos de Poe, con una propuesta escénica, estética, narrativa, que puede hacer parte de la programación del Festival de Teatro, tanto en sala como en diferentes espacios alternos, ya que el montaje va hacia las dos vías, hacia lo teatral, es decir, con vestuario, sonido, luces, todo lo que exige un espectáculo teatral, como lo narrativo, lo performático de la narración oral, que permite presentar en diferentes espacios. Pues sin más premisas, les dejo una parte del espectáculo. Trataré de que sea lo más resumido posible en cuestión de inicio, nudo y desenlace, pero obviamente con la aclaración de que de incluirse este espectáculo es de 45, 50, una hora con 20, se puede pues ampliar por las interacciones que tiene el personaje con el gato. Con ustedes, el gato negro de Edgar Allan Poe. Pues no espero ni pido que alguien crea en este extraño, aunque simple relato que me dispongo a contarles. Lo loco estaría si lo esperara cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia, pero no estoy loco. No estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. No es un sueño, pero mañana voy a morir. Y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato entonces consiste en poner de manifiesto, simple, sucinta y sin comentarios, una serie de episodios domésticos que me han venido sucediendo. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido, pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, pues para otros resultaría menos espantosos que barrocos, y más adelante tal vez aparecería alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente les contaré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales, en fin. Pero desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad: gatos, gallinas, perros, conejos. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Ese rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad pues se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un gato fiel y un gato sagaz como el mío, pues no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza, la intensidad, la retribución que recibía. Y hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia, pues obviamente ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Por esta razón me casé con él y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias por los gatos. Al observar mi gusto por estos animales y por los animales domésticos, valga la aclaración, pues no perdía oportunidad de procurarme los más agradables entre ellos, y teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro y un gato. Bueno, también teníamos conejos y un monito. Pero el gato era un animal de notable tamaño, hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, pues mi mujer en el fondo era poco supersticiosa.
Aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. Pues yo no le paraba bolas, no quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. En fin, Plutón tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito, en mi camarada, en mi todo. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes de la casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí hasta en la calle. Ese gato era pero muy amigable. Nuestra amistad duró varios años. Sin embargo, en el curso de los cuales enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio, una intemperencia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable, indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, pero sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro. Cuando por casualidad o movidos por el afecto se cruzaban en mi camino, los agarraba a pata. Y mi enfermedad, empero, se agravaba, pues ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, pues empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo el chaleco con cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco mi abrazo, tiemblo mientras cuento tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido, pero mi sentimiento era débil y ambiguo y no alcanzaba a interesar a mi alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto me ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, pues mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojito pues presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque como es de imaginar, pues huía aterrorizado al verme. Ya no se dejaba volver a abrazar, ni coger, ni cargar. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación y entonces para mi caída final irrevocable se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta el espíritu de la perversidad y sin embargo tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que rigen el carácter del hombre. Me pregunto, ¿quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente el buen sentido? Una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo. Entonces, ese espíritu de perversidad, ese espíritu de perversidad se me presentó, como he dicho, en mi caída final, un descenso horrible, espantoso por el que ha pasado todo ser humano. Y el insondable anhelo que tenía mi alma
de bajarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, pues me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido en la inocente bestia. Una mañana obrando a sangre fría, le pasé una cuerda. Le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había herido. Lo ahorqué porque había querido y me había querido y porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que me había querido y que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si eso fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. Y la noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la configuración de mi mujer, un sirviente y yo, y todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado y la que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor situado en el centro de la casa, y contra el cual pues se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. Bueno, en fin, una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención, detalle y las palabras extraños, curiosos, bueno, y otros similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie grabada como un bajorrelieve aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mí y recordé que había ahorcado el gato. Que lo había ahorcado en un jardín, ahí cerquita de la casa, y al producirse la alarma del incendio, pues la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar el gato en mi habitación por la ventana abierta, y sin duda habían tratado de despertarme, no sé quiénes, en esa forma. Bueno, probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enuncido recién aplicado Puyacal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, pues en fin, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, pues ya que no mi conciencia sobre el extraño episodio, lo ocurrido, pues esto impresionó profundamente mi imaginación y durante muchos meses no puedo liberarme de fantasías de este tipo. Cierro los ojos y veo al gato acá, y en todo ese templo domino mi espíritu, un sentimiento que parecería, sin serlo, ¿cómo lo diría yo? Remordimiento. Remordimiento es la palabra. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y de buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie. Parecía que pudiera ocupar su lugar y cogía gatos por ahí de todo el mundo, pero no era lo mismo. Y una noche en que borracho a medias me hallaba en una taberna más que infame, pues reclamó mi atención algo negro.
posado sobre uno de los enormes toneles de Ginebra que construía el lugar, y durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Gato, gato divino. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro y muy grande, tan grande como Plutón. Y absolutamente igualito a Plutón, igualito, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras que este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. El gato, inmediatamente furioso, empezó a tratar de aruñarme, gruñendo. No era un gato negro, era un gato negro y blanco. Plutón no tenía el mínimo pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba ese carácter fiero de los gatos. Le cubría no solamente el pecho, una línea blanca, sino el alma era oscura. No era tan sumiso como Plutón. Pero al sentirse acariciado se enderezó, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Obviamente después de los arruñones que me pegó. Y acababa pues de encontrar el animal que precisamente andaba buscando, y de inmediato, que les pareció pues absurdo, porque no estaba en venta, propuse que lo compraría. Propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era de él y que jamás lo había visto, ni sabía nada de él, que el gato aparecía por ahí, pero que no. Entonces continué acariciando al gato, y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme, le permití que lo hiciera. Por mi parte, pronto sentí nacer en mi antipatía hacia aquel animal exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que quedara a decir como ni por qué o para qué. Su marcado cariño por mí de una u otra manera disgustaba y me fatigaba. Como lo de Plutón. Cualquier cosa que hacía el gato no me gustaba. Gradualmente el sentimiento de disgusto y de fatiga pues empezó a crecer, a alcanzar amargura, odio, pereza, antipatía, y evitaba encontrarme con ese berraco animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad me vadeaban maltratar.